Muy buenas tardes, familia. Shalom. Bendiciones para todos. Qué gusto poder estar compartiendo con ustedes la porción de los evangelios, la vida de Yeshua. Y quienes estamos acá frente, los pastores González, en conjunto también con el pastor Luis Boscán, para tener este privilegio de poder impartir estas porciones también sumamente importantes, que son las del pacto renovado, los evangelios, conocer también qué nos enseña la escritura, qué nos fundamenta la palabra en relación a esto. Así que, bueno, dicho esto, queremos invitarle a que usted pueda compartir con nosotros este precioso tiempo. Hoy vamos a estar estudiando y dando continuidad al libro de Juan, como ya lo venimos haciendo, y hoy corresponde el capítulo 13 y el capítulo 14. Así que voy a mencionar brevemente cuáles son los episodios, los tópicos, temas, puntos que se mencionan acá en estos capítulos. Vamos a ver cuando Yeshua lava los pies de los discípulos. Luego de esto se menciona que Yeshua les anuncia en relación a la traición de Judas. Seguidamente nos habla del nuevo mandamiento y cuando Yeshua anuncia la negación de Pedro. Pasando al capítulo 14, nos habla que Yeshua es el camino al Padre. Y por último, sobre las promesas del Ruach, finalizando el capítulo 14 en el verso 31. Así que vamos entonces a tomar Biblia, a tomar apuntes y a ver qué tiene el Padre para nosotros en esta porción del pacto renovado. Bien, vamos a dar inicio con el capítulo número 13, como ya les mencionaba. El primer episodio nos habla cuando Yeshua lava los pies de los discípulos, pero quiero mencionarles porque ahorita que vamos a comenzar a leer, nos habla acá en el verso número 1 que antes de la fiesta de Pesach, dice, entonces da inicio este verso número 1 hablándonos en relación a la festividad de Pesach. Quiero entonces hacer un resumen para poder entender mejor de lo que nos hablan estos dos capítulos. Recordamos que el Pesach, ¿verdad?, tiene lugar el 14 de Nisan y que durante ese día pues se realizan todos los preparativos. Esto incluye también la preparación del cordero a sacrificar y todo lo demás. Sabemos también que, y ya vamos a estar leyendo y profundizando, que luego de eso nos enseña la escritura que Yeshua, el Señor, se reúne con sus discípulos en el aposento alto para la celebración de el Pesach. Una vez finalizada también la cena, Yeshua y los apóstoles, a excepción de Judas, dice que se dirigen hacia el Getsemaní, donde Yeshua tiene un tiempo de oración, y poco después de esto vemos y nos relata la escritura cómo Judas regresa con un grupo de hombres armados para el arresto del Mesías. Esto es un breve resumen en relación a esto. Bien, como les mencionaba, comienza estos primeros versículos diciendo así: antes de la fiesta del Pesach, sabiendo Yeshua que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el enemigo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariotes, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Yeshua que el Padre le había dado todas las cosas en sus manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Acá este capítulo número 13, este primer episodio que va específicamente entre el verso 1 y el verso 20, cuando Yeshua lava los pies de los discípulos, particularmente me siento muy identificada, y en el momento que estudiaba esta porción, venían muchas cosas. El Señor traía cosas, enseñanzas a mi vida en relación a esto. Y una de las que quiero mencionar acá y de la que se basa este capítulo 13, este primer episodio, es en relación a una lección de humildad
y servicio. Lo vamos a estar viendo más detenidamente entre el verso 12 y el verso 17 de esta porción. Entonces, acá, cuando Yeshua lava los pies de los discípulos, una de las enseñanzas fundamentales que les deja acá a los apóstoles es en relación a la humildad y al servicio. Entonces vamos a tener esas dos palabras claves y esas dos palabras que fundamentan esta enseñanza allí pendientes, porque a medida que vamos leyendo, a medida que vamos desglosando este capítulo y este episodio, vamos a ver esto manifestado, vamos a ver esta enseñanza transmitida a los discípulos. Pero vamos a dar entonces continuidad y vamos a ver qué nos dice a partir del verso 4. Dice que se levantó de la cena. ¿Quién? Yeshua. Se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó y luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Y quise leer textualmente estos dos pasajes porque son muy específicos y nos dan detalles de lo que Yeshua hizo cuando dice se levantó de la cena, se quitó su manto, tomó una toalla, la ciñó y así seguidamente lo que nos relata la escritura. Ahora, ¿qué sucede acá? Y ¿qué podemos ver en estos versículos 4 y 5? Que Yeshua, el maestro, el Mesías, toma la iniciativa para lavar los pies de sus discípulos. Y aquí quiero recordar que en aquel tiempo era normal que frecuentemente se lavaran los pies, ya que ellos usaban sandalias. Estas sandalias pues eran muy abiertas, tenían muchas aberturas, los lugares donde ellos transitaban había mucha arena, entonces los pies de las personas se ensuciaban. ¿Cuál era la costumbre entonces? Que al llegar a un lugar, al llevar a una casa, el siervo de aquel hospedador lavara los pies de los invitados. Y esto era considerado también como un acto de buena hospitalidad, el hacer esto. Era normal y lo podemos ver en varios pasajes de la Escritura. Por ejemplo, en Jueces 19:21 dice, y los trajo a su casa y les dio forraje a sus asnos, luego se lavaron los pies y comieron y bebieron. Entonces este es uno de varios pasajes que encontramos donde vemos esa hospitalidad, donde vemos ese servicio de parte de aquel dueño de la casa, de atender a los invitados, de ofrecerles, de servirles comida y por supuesto de lavarles los pies. En 1 Timoteo 5:10 también vemos un ejemplo de esto. Dice, aprobada por buenas obras, si crió hijos, si mostró hospitalidad, si lavó los pies de los santos, si socorrió, a los afligidos, si se dedicó a toda buena obra. Esta entonces es otra de las porciones, de los pasajes que nos hablan en relación a la hospitalidad y a ese servicio de lavar los pies. Ahora, ¿qué sucede acá? ¿Y qué sucede con este pasaje y este episodio que les mencionaba, que nos deja una lección y que nos habla de ese servicio y de esa humildad de Yeshua? ¿Por qué ninguno de los discípulos en ese momento se ofreció para lavar los pies de unos con los otros, sino que Yeshua es quien toma y fue quien tomó la iniciativa de hacer esto? Recordamos también que en aquel tiempo, y hay pasajes que lo demuestran, ellos discutían para ver cuál de ellos era considerado el mayor. Y esto lo vemos en Lucas 22:24, donde dice, hubo también entre ellos una contienda sobre quién de ellos parecía ser el mayor. En ese momento, tal vez en ellos había demasiado orgullo para realizar esa tarea de servicio, y a pesar de las exhortaciones dadas por el Mesías, cuando les había dicho que el mayor de ellos era un siervo de Dios, lo vemos también en Mateo 23:11, donde dice, y el mayor de vosotros será vuestro servidor.
Este pasaje ellos no lo habían entendido, entonces había tal vez orgullo en ese momento al levantarse uno de ellos para lavar los pies de todos, porque había esa contienda, recordemos que pues Yeshua a través de parábolas y a través de muchas cosas les daba enseñanzas a ellos, les enseñaba muchas cosas. En ese momento ellos no habían entendido cuando Él les dijo que el mayor de vosotros será vuestro servidor. ¿Y qué sucede con este versículo? ¿Qué sucede con este pasaje? ¿Qué enseñanza nos deja? Que si Yeshua, si el Mesías, el Maestro, se levantó para lavar los pies de sus discípulos y les dice que el mayor de vosotros será vuestro servidor, ¿cómo entonces vemos hoy en día que hay personas que están en altos rangos, están en autoridad y piensan que no pueden hacer muchas cosas, piensan que es humillante tal vez hacer muchas cosas porque son los que están arriba, porque son los que están en la cabeza, cuando la enseñanza que nuestro Mesías nos deja es que desde el primero, desde el que está arriba o desde el que tiene la oportunidad de liderar algo, ese es el primero que tiene que dar ese ejemplo de servir. Y aquí quiero mencionar una frase que nosotros, al momento de nuestro desarrollo, de nuestro crecimiento, de nuestro instruir en la palabra y en el ministerio que estamos, hemos tenido la oportunidad de aprender, y es que un líder no dice vayan, un líder dice vamos. Entonces un líder es aquel que da el ejemplo y no es el que le dice a los discípulos vayan y hagan esto, vayan y hagan lo otro. No, un líder dice vamos, un líder es el primero que está ahí para darle el ejemplo a los discípulos de aquello que tiene que realizar. Leyendo y continuando también, vemos que acá el evangelista y lo que nos relata la escritura es muy minucioso y muy detallado al exponernos y explicarnos todo lo que Yeshua hizo. Entonces, es evidente también que quien relató esto fue un testigo ocular, alguien que estuvo allí en los hechos, en lo que ocurrió y en lo que sucedió en ese preciso momento. No para menos también tenemos que tomar en cuenta que estaba haciendo todo lo que era el mismo Hijo de Dios, aquel el que el Padre había enviado, y en Filipenses 2, 5, 8 dice, considerad entre vosotros lo que hubo también en Yeshua el Mesías, el cual, existiendo en forma de Dios, no quiso por usurpación ser igual con Dios, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y hallándose, el verso 8, a la condición de hombre se humilló a sí mismo al hacerse obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así que estos versículos, estos episodios nos dan una enseñanza extraordinaria de lo que Yeshua, nuestro Mesías, hizo y de ese ejemplo y enseñanza que también nos deja a nosotros. Continuando todo esto, y lo que nos relata acá, lo que nos enseña acá el pasaje, dice que Simón Pedro le dijo al Señor, tú me lavas los pies. Él le pregunta en ese momento, tú, maestro, Mesías, tú me vas a lavar los pies a mí. Y obviamente pues estoy agregando un poco más de palabra de lo que nos expone acá en la escritura, pero lo que quiero transmitir es la interrogante y el asombro de Pedro al mencionar estas palabras. Y dice que Yeshua le responde y le dice, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Y quiero decirles acá que específicamente este verso número 7 me habló y me ministró cuando el Señor le dice a Pedro, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. No sabemos, no se menciona acá si Pedro fue el primero en que el Mesías le lavara los pies, o tal vez no fue el primero, sino ya había pasado otros discípulos. Lo que sí mencionamos acá es que Pedro fue el primero en decir algo, y ya como lo hemos mencionado también, como lo hemos escuchado en otras enseñanzas, Pedro siempre se destacaba en la clase, Pedro siempre
tenía esas preguntas, y acá él es el primero entonces en hablar al Mesías en relación a esto. Entonces, a lo mejor todos habían estado en silencio, todos habían estado perplejos, quizás también avergonzados del hecho de que el Mesías les estuviera lavando los pies a cada uno de ellos, pero vemos entonces que Pedro le dice esto. Ahora, la respuesta que el Señor Yeshua le da a Pedro al decirle: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. ¿Por qué no lo podía entender ahora? ¿Por qué Pedro no lo entendía en ese momento, sino que después él iba a entender cuál era el significado, cuál era la enseñanza que el Mesías le dejaba en relación a esto? Y acá lo que el Señor estaba haciendo era mucho más que darles un ejemplo, mucho más que hablarles de servicio, mucho más que hablarles de humildad. Él les iba a explicar con el acto de lavar sus pies y apuntando al servicio, que en muy pocas horas iba a consumarse en la muerte, cuando en medio de eso él traería también limpieza y perdón para la humanidad. Por esta razón, Pedro no llegaría a una comprensión completa del significado de lo que el Señor les estaba hablando en ese momento, sino que después lo iba a entender. Ahora, tomando este verso número 7, y como les mencionaba que me enseñó mucho este versículo, sucede que estas palabras tan sabias y tan claves y específicas que el Mesías le dice a Pedro, muchas veces y en muchas ocasiones ocurre así con muchos de nosotros. Y es que cuando estamos en medio de un proceso, cuando estamos en medio de una circunstancia, y obviamente sabiendo y teniendo el discernimiento también que el proceso y la circunstancia en la cual estamos no es de parte del enemigo, no es el enemigo el que tiene su mano allí, sino es el Señor que quiere enseñarnos algo, que quiere trabajar alguna área en nuestra vida, y nos falta entonces ese discernimiento para entender lo que Él está haciendo. En ese momento es cuando debemos recordar las palabras que el Señor le dijo a Pedro: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Y eso nos suele suceder a muchos de nosotros, nos suele suceder en medio de esas circunstancias, en medio de ese proceso, cuando a veces no tenemos claridad de las cosas. El Padre quiere decirnos en este momento: lo que yo hago, en este momento no lo entiendes, pero luego lo vas a entender. Luego lo vas a entender, luego vas a saber cuál era el objetivo de este proceso, qué era lo que yo quería enseñarte. Entonces, si en este momento sentimos que no entendemos algo, que no comprendemos algo a ciencia cierta, y sabemos que en lo que estamos es de parte de Dios, Él nos dice: luego comprenderás y entenderás el porqué de esa circunstancia. Seguimos avanzando. Dice que luego del Señor decirle esas palabras a Simón, a Pedro, Él le dice: Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Ahora Pedro se va al extremo, se va al otro lado. Si dices eso, entonces lávame los pies, la cabeza, todo completo, le dice Pedro. Y Yeshua le responde: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Muy específico también. Luego, como les mencionaba, vemos entonces a un Pedro aterrorizado y se va al otro extremo y le dice entonces completo: báñame. Luego le dice, porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo: no estáis todos limpios. Por eso es claro también. Y en Juan 6:64 dice: pero hay entre vosotros algunos que no creen, porque desde el principio sabía Yeshua quiénes eran los que creían y quién era el que había de entregarle. Es muy específico también este pasaje de Juan, donde se nos explica esto y donde Yeshua les dice acá: estáis limpios, pero no todos. Obviamente hace referencia a Judas.
Así, después dice que les hubo lavado los pies a todos, dice que tomó su manto, volvió a la mesa y le dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Él les pregunta, ahora, ustedes saben qué hice, saben cuál fue mi enseñanza. Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Y en estos versos vemos ese ejemplo entonces de humildad y de servicio que el Padre, que Yeshua le da a sus discípulos y nos deja a nosotros también. Él les pregunta entonces, ¿saben qué fue lo que yo hice? Porque no fue un simple hecho y un simple acto de levantarme a lavar sus pies. ¿Saben cuál es la enseñanza de todo esto? Y es acá entonces donde nosotros reflexionamos en relación al servicio. No quiere decir que porque somos pastores o seamos profetas o seamos evangelistas, no tenemos la capacidad para agarrar y limpiar la congregación porque, ay no, yo soy el pastor o yo soy el profeta y como yo me voy a poner a limpiar la congregación, no, para eso está un grupo, para eso está un equipo que va a ir y va a limpiar. Yo no puedo hacer eso. Pues no, no es así. No es así como lo muestra la palabra. El mismo Yeshua lo hizo y él dice acá, el siervo no es mayor que su Señor. Y este es un gran ejemplo para cada uno de nosotros. Aquí no hay diseño piramidal. La escritura, la Torá, no nos enseña de un diseño piramidal, ni de decir yo estoy más arriba que aquel, o yo estoy más abajo que este otro. No. La escritura nos habla que el siervo no es mayor que su Señor, y si Yeshua lo hizo, nosotros tenemos que dar ese ejemplo y nosotros tenemos que seguir esa enseñanza que él dejó. En Mateo 10:24 también dice, un discípulo no está por encima del maestro, ni un siervo por encima de su Señor. Así que esto es una enseñanza que nos deja y nos enseña la Torá. Y para ir finalizando ya con este episodio, dice luego, si sabéis estas cosas, bendito seréis si las hicieres. Y en Santiago 1:25 nos enseña la palabra. Pero el que mira atentamente a la perfecta Torá, la de la libertad, y persevera no siendo un oidor olvidadizo, sino un hacedor de obra, este será bendito en sus acciones. La Torá no es para que nos entre por un oído y nos salga por el otro. La Torá es para que quede en nuestro corazón, para que podamos accionar en ella, para que podamos caminar en ella y podamos dar ejemplo de lo que la Torá nos está enseñando. Y luego dice, no hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Y aquí Yeshua cita el Salmo 41:9 cuando nos habla de Judas, el que había de entregarle. Dice, aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, que comía de mi pan, levantó contra mí su calcañar. Y por último dice, desde ahora os digo, antes que suceda, para que cuando suceda, creáis que yo soy. De cierto os digo que el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Acá finaliza este episodio y damos continuidad con el capítulo número 3. Bien, bien, shalom para todos. Continuamos luego del Señor haber dado una lección de humildad y de servicio para que todos sus discípulos y de ahí en adelante las generaciones pudieran tomar ese ejemplo, esa actitud de siervo ante cualquier circunstancia que lo amerite, ante cualquier momento que lo amerite, como también alguna lección para dar, si así lo amerita el momento, ellos también caminasen. Nosotros, mejor dicho, caminásemos en esa actitud. Él empieza a hablar de el que lo iba a entregar, pero vemos como en algunas palabras hay, más allá del hecho de revelar de esa persona, es esas palabras que dice para que suceda, ustedes crean. Bien,
Y en esta continuidad del capítulo y el siguiente vamos a ver esas palabras similares para reafirmar la emuná, la fe en sus discípulos, no solo de lo que ya habían creído, sino de lo que estaba ahora por manifestarse, porque ahora Yeshua iba a ser reconocido como Elohim. Bien, entonces dice, cuando hubo dicho estas cosas, Yeshua se conmovió en espíritu profundamente y testificó diciendo, de cierto les digo que uno de ustedes me entregará. Hasta ese punto, aunque ya en lo que hemos leído en los evangelios, lo acabamos de leer en el capítulo 6 de Juan, y en otras ocasiones él había anunciado de alguien que lo iba a entregar, aquel que lo iba, como dice en el Salmo que acabamos de leer, lo iba a entregar a los judíos. Ellos no se esperaban que fuese entre los 12. Recuerden que Yeshua tenía más discípulos, le envió a unos 70, sopló espíritu en ellos, impartió de su espíritu en ellos, y estos sanaron enfermos, echaron fuera demonios. Bien, ellos habían hecho estas cosas, eran 70, más si es posible contando los 12 y aún más, porque luego vemos 120 reunidos, ¿bien? Entonces, ellos no se esperaban que fuese entre esto, ni tampoco se les había revelado tal cual la palabra de uno que los iba a entregar. Los discípulos se miraban unos a otros porque ignoraban de quién ellos hablaban. Bien, ¿por qué razón sucede esto y esta conmoción en ellos? Porque allí estaban estos reunidos, ese círculo íntimo del Señor, esos 12 del Señor estaban ahí reunidos, y cómo era posible que alguno de ellos lo fuese a entregar. Entonces dice que Pedro les señaló, le hizo señas a discípulo que Yeshua amaba, que estaba recostado sobre su pecho. Este es el mismo escritor de este evangelio, el apóstol Juan, que luego vemos cómo a él se le revela de una forma distinta esa intimidad con el Padre, la revelación del amor del Padre de una forma más profunda que el resto de los apóstoles. Al estudiarlo en sus cartas, vemos que entonces le hace seña y él le pregunta: ¿quién es ese hombre, Señor? Entonces acá vemos algo importante, y es esa intimidad, esa relación con el Padre. El Padre no tiene favoritos, sino que el Padre tiene íntimos, ¿bien? Donde a los más íntimos el Padre les revela muchas más cosas, le muestra muchas más cosas que al resto de los discípulos, que no necesariamente es que no les habla, ¿bien? Sino que a estos íntimos les confiere más cosas de acuerdo a esa intimidad, a esa relación, a esa confianza que hay. Y esto es relacionado a las palabras también del Mesías, que si en lo poco somos fieles, en lo mucho Él nos pondrá, y estar muy relacionado también a esto. Entonces vemos cómo él, este más íntimo del Señor, que estaba recostado a su pecho, le pregunta: ¿quién es este hombre? Y Yeshua les dice: el que moja conmigo, al que yo le entregue el pan mojado, este es. Bien, a este es. Y Yeshua tomó el pan y lo dio a Judas, hijo de Simón Iscariote. El relato nos dice como que si el Judas hubiese estado al lado de él, bien, y le pregunta quién es, y el Señor se voltea y le dice: al que moja, muchachos, al que moja, al que le entrega el pan mojado, este es, y entonces va y se lo da, y todos dicen: ¡ay, es Judas! Parece que el relato nos dice así, pero en la práctica, en el desarrollo que vemos, no fue así de esta manera. Al parecer, Yeshua habla estas palabras, le dice al que yo le entregue el pan mojado, ellos empiezan a cenar, continúan la cena, él habla todas esas palabras: este es la sangre del pacto que renuevo con ustedes, este es mi pan que por ustedes, el pan que representa mi cuerpo y que por ustedes es partido. Todas estas cosas suceden, y luego entonces pasa el caso donde Yeshua le da el pan como le lo expresa acá, ¿bien? Y al entregarle dice que luego de haber dado el pan, Satanás entró en él, el acusador entró en él, y Yeshua le dijo: lo que vas a hacer, hazlo ya. Bien, entonces esto parece ser que también, según el relato, las palabras fueron directo a él, no fue público ante todos ellos, porque ellos no entendieron estas cosas, lo que nos dice en los siguientes versículos. Pero ninguno de ellos que estaban sentados a la mesa comprendió por qué él había dicho esto,
Y algunos de ellos pensaron que como Judas era el que cargaba la bolsa, simplemente les dijo que comprara lo que necesitaba para la fiesta o que diera a los pobres. ¿Por qué ellos mencionan esto? Porque era necesario tener todas las cosas en orden para la festividad de Pesaj, las hierbas amargas, el cordero ya preparado, el pan que se iba a comer, todas estas cosas que se iban a necesitar. Y el dar a los pobres era por también el mandamiento del Eterno: no te presentarás al Eterno con las manos vacías, y 3 veces al año comparecerás al Eterno, y en esos días te acordarás del levita, del huérfano, de la viuda que habita en tus ciudades. Ellos comerán contigo y también iban a celebrar esta festividad contigo. Entonces eso es parte del por qué ellos dicen le va a dar que le diera a los pobres. Bien, no es algo que de pronto se les ocurrió, es que todo un contexto en la instrucción de nuestro pueblo, que también forma parte de ese tercer diezmo, que era cada 3 años que se daba a los pobres. Muy posiblemente también era en base a este contexto. Entonces, por eso es importante estudiar semana a semana las parashot, las porciones de la Torá, para comprender mucho más los acontecimientos y las palabras en el pacto renovado. Bien, entonces él dice que tomando el pan inmediatamente se paró y salió. Los discípulos no esperaban que él fuese al sumo sacerdote, a los oficiales, sino que fuese a hacer estas cosas, a terminar de comprar lo necesario para la festividad o a dar a los pobres. Por eso ellos no se turban en este momento, no se preocupan por esto, pero Yeshua sí lo sabe. Bien, entonces en base a este conocimiento, él pronuncia las siguientes palabras: ahora el Hijo del Hombre es glorificado y Dios glorificado por medio de él. Bien, y de inmediato lo glorificará. ¿Qué significa esto? Que ahora él iba a ser reconocido. El ser glorificado es el recibir honra, el recibir reconocimiento, el recibir alabanza también. Entonces, esto significa, o lo que está expresando Yeshua, que por medio de ese padecimiento y de su resurrección, entonces él iba a ser reconocido en el Padre y el Padre que estaba en él. Además de conforme a todas las palabras que él había enseñado, que venía del Padre, que él era la resurrección, que él era la vida, todas estas palabras. Bien, por eso dice, ahora el Hijo del Hombre es glorificado, es reconocido ante todos, va a ser honrado ante todos, va a ser alabado por las personas que le conozcan, que le crean a él, y también conforme a sus palabras que él ha hablado. Todavía estaré un poco con ustedes, hijos míos, y me buscarán. Pero como he dicho a los judíos, a donde ustedes no pueden ir. ¿Qué significa eso? El padecimiento que iba a sufrir, como el cordero de Pesaj. Es decir, yo voy a morir ahorita. Bien, les doy un nuevo mandamiento, dice luego, que se amen unos a otros. Y esto en algunas ocasiones se ha malinterpretado de que Yeshua puso un mandamiento por encima de la Torá, de lo que ya estaba escrito, cuando también él mismo dijo que nada se puede agregar a esta Torá hasta que todo se cumpla, y que no se puede modificar ni una yod ni una tilde, que son las más pequeñas de la Torá. ¿Por qué digo esto? Porque él mismo dice que se amen unos a otros. Eso está en Levítico 19:18, no es algo nuevo que él está inventando. Que no tengas enemistad con tu hermano, sino que se amen unos a otros. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Levítico 19:18. Bien, sin embargo, él hace la pauta que en este mandamiento nuevo era que así como yo los he amado, ustedes también se amen unos a otros. Que de todas estas cosas que él hizo, no solo con sus discípulos, sino con su pueblo: echar fuera demonios, sanar enfermos, resucitar muertos, hacer todos estos bienes, proveer alimento para su pueblo. Entre ellos también iba a hacer todo esto, en lavar sus pies, esta entrega, este servicio sin condición a su pueblo, a los escogidos del Padre. Esto ellos tenían que hacer, así como él lo había hecho. Entonces así ustedes lo van a hacer, y de esa forma se van a amar. Bien, no solamente, sí, yo te amo, hermano, yo te amo bien, y saludo a su vecino y todo, y ese es el amor. No, era como Yeshua lo había modelado. De esa manera ustedes lo iban a hacer, porque habían argumentos del pueblo que Yeshua confrontó, que no estaban alineados al amarse unos a otros. Por ejemplo, el de no ofrendar, el de no proveer para sus padres, sino que todo aquello que diga es corbán, entonces se tenía que entregar al templo. Bien, el de solamente saludar a los que conocían y a los que se trataban bien, a esos eran los que iba a saludar y con eso se iban a relacionar. Eso no era ningún amor.
Yeshua le dijo, pero si los publicanos también hacen eso y aquellos que los gentiles también hacen eso, ¿cuál diferencia hay con ustedes? Y parafraseo las palabras, pero ahí Yeshua les estaba quebrantando esas actitudes para modelar el amor, la actitud correcta de amarse unos a otros. Y luego dice, por esto ustedes sabrán que son mis discípulos y tienen amor los unos con los otros. Y nuevamente el amor unos con los otros queda sujeto a la actitud de Yeshua, a su trabajo, a su servicio, a su entrega, más allá de solo decir, te amo hermano, y que a veces se tiene la mala costumbre de decir, ay, te amo, pero no se practica. Bien, y el apóstol Juan, como lo mencionaba, entendiendo todas estas cosas, y les invito a que repasemos nuevamente esas cartas, esas epístolas del apóstol Juan. Él escribe acerca de esto y del amor. Bien, solo voy a leer en 1 Juan 4:7 en relación a este tema. Dice, amados míos, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Entonces, en base a estos principios y todo lo que nos enseña el apóstol, practiquémoslo de esa manera con la figura de Yeshua como ejemplo. Bien, para terminar el capítulo, darle el paso al pastor Luis. Luego Simón Pedro, destacándose nuevamente ante ellos, dice, Señor, ¿a dónde vas? Yeshua contestó y dijo, ¿por qué razón? El apóstol Pedro pregunta esto porque él les dijo, ya lo acabo de mencionar, a donde yo voy ustedes no pueden ir. Bien, entonces Yeshua le dijo, a donde yo voy tú no puedes seguirme ahora, pero al final me seguirás. Y estas palabras quedaron profundamente grabadas en el apóstol Pedro, porque en su carta, no recuerdo exactamente si es en la primera o en la segunda, pero en el primer capítulo, verso 14, él dice, así como el Señor me ha anunciado, es decir, de que ya pronto estaba su partida, así como el Señor le había anunciado por estas palabras, pero al final me seguirá, es decir, yo me voy a adelantar, pero tú vas después de mí. Y Pedro le dice, no, Señor, yo te voy a seguir ahora, mi vida pondré por ti. Y esto es relacionado a lo que hemos estudiado en los anteriores evangelios, donde dice que él no lo iba a negar. En otras palabras, dice, no, Señor, yo no te voy a negar, yo te voy a seguir. Yeshua le dijo, tu vida pondrás por mí. De cierto te digo, el gallo no cantará hasta que me hayas negado 3 veces. Es decir, en esta epístola, en este evangelio, vemos que él no solo dijo que lo iba a seguir, sino que estaba dispuesto a poner su vida por él. En muchas de las palabras de las intervenciones de Pedro vemos que a veces habló como que a la ligera, pero en otras él sí tuvo una actitud correcta. Acá vemos como él dijo, yo sí te voy a entregar, pero cuando se vio en las justas, en el momento cumbre, entonces se retractó de esas palabras. Nosotros tenemos que ser íntegros en todo momento para para decir unas palabras, para confesar ante el Eterno unas cosas, tanto en las buenas como en las malas, y de la misma manera reaccionar en ambas circunstancias, sujetos al Eterno Dios. Y esto tiene que ver con Shalom, que ya lo vamos a hablar en el siguiente capítulo. Bien, vamos a darle el paso al pastor Luis para continuar la enseñanza. Shalom, pastor Luis. Bendiciones, Shalom, gracias por pasarme, bueno, y también tremenda enseñanza la que estaban ustedes enseñando, pastores González. De verdad que ese pasaje es un pasaje que me llena mucho, porque se ve reflejada la humildad del Señor en lo que está enseñando la pastora Leymar de González, que verdaderamente cuando el Señor le lava los pies y todo lo que estuvimos viendo, es uno de los pasajes más hermosos que hay en este evangelio, para mí en lo personal. Bueno, comenzamos en el capítulo 14. Ya el Señor nos está preparando para la hora difícil que viene, para el tiempo ese fuerte, porque como ya los pastores González lo han mencionado, esto está a vísperas de Pesaj, a vísperas del tiempo ese donde los judíos tenían que específicamente tomar un cordero por familia, un macho, y ese cordero iba a ser inspeccionado, y aparte de ser inspeccionado, ese cordero tenía que ser presentado el día 14 para realizar lo que ya conocemos en las instrucciones de la Torá.
que sacrificar ese cordero entre las 2 tardes y proceder a todo lo que el Padre Eterno ha hablado de ese tiempo de pasar por alto. Pero dice el capítulo, específicamente el capítulo 14, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si no os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y cuando me vaya y os prepare lugar, vengo otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Aquí el Señor está comenzando a hablarles a ellos en un lenguaje que ellos no entienden en el momento, pero les está hablando en un poderoso lenguaje para que el ánimo de ellos no se canse hasta desmayar, porque él sabía que ellos, cuando viniere ese momento del sacrificio, cuando viniera ese momento, cuando iba a ser arrestado por los miembros del Sanedrín, por los alguaciles, iba a ser un momento fuerte donde específicamente él mismo les dijo, él mismo les profetizó a ellos, y se puede ver en los evangelios cuando él, en los otros evangelios, en lo que llaman los evangelios sinópticos, cuando él les anuncia su muerte, les dice que todos ellos perderían específicamente la fe, es decir, que todos ellos, aun cuando Pedro le dice que iba a poner su vida por él, pues él les anuncia y les dice específicamente a los discípulos que todos ellos pues perderían la fe. Entonces dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, si no os lo hubiere dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Cuando me vaya y os prepare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, también vosotros estéis. Mis ovejas oyen mi voz, dijo el Señor, yo las conozco y ellas me siguen. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Entonces, obviamente, ¿a quién le estaba dando este mensaje el Señor? ¿A quién le iba a preparar lugar? ¿A quién él les está hablando específicamente? Que vendría otra vez para tomarlo, para tomar a sí mismo, hablando desde el cuerpo de Mashiach, hablando de que cuando nacemos de él, cuando nacemos de la palabra viva, somos parte de su cuerpo. Aparte, la escritura también dice en Pedro que somos parte de su pueblo, sacerdocio santo, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Pero aparte de eso, somos parte de su cuerpo porque la escritura dice que somos cuerpo de Mashiach. Somos la novia del Mesías. Se celebró una ketubá y nosotros estamos en ese desposorio, esperando las bodas del Cordero. Recuerde que la escritura específicamente me habla de que la novia está esperando la boda, la que obviamente esto se entiende desde un punto de vista se entiende desde un punto de vista de lo que es la boda hebrea. Hay que comprender la boda hebrea y el Señor los estaba preparando específicamente para la boda hebrea, para ese lapso de tiempo, porque ya la que tú vas, ya hay un compromiso. Ya hay un compromiso y como ya hay un compromiso, somos la esposa de él, pero entendiendo ser la esposa de él desde el punto de vista de que ya se firmó el contrato donde entramos dentro de lo que él establece en su palabra, dentro del pacto, dentro de las promesas. Aún Efraín, que estaba absolutamente fuera, fue reinjertado por causa de que él renovó el contrato, renovó el pacto. Pero lo que quiero decir específicamente es que se nos menciona, cuando se menciona en Apocalipsis, se nos menciona como la novia, pero entrando dentro de este contexto de la boda hebrea, esperando específicamente la consumación. Pero cuando él dice que fue a preparar, es porque él iba a derramar el óleo para preparar a la esposa, para preparar a la novia, precisamente para la boda. Entendiendo, vuelvo y lo repito, entendiendo el contexto de que la novia era preparada en ungüentos para el momento, específicamente de la consumación. En ese momento de la consumación, ya la novia había pasado por una preparación con aoles, una preparación con perfumes, una preparación con aceites, para el momento en que se realizara esa consumación. Entonces dice, y a donde yo voy, sabéis el camino. Le dice Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Yeshua le dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí.
Si hubiese sido un profeta más, él no hubiese dicho yo soy, porque el yo soy pertenece específicamente a una declaración del Padre Eterno. O sea, ningún profeta puede decir yo soy. Todos los profetas dicen, todos los profetas que hablan en nombre del Eterno dicen, así dice Yod-Heh-Vav-Heh. Pero cuando Yod-Heh-Vav-Heh habla, dice yo soy. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Yo soy el pan de vida. Yo soy la luz verdadera. Entonces, cuando él dice yo soy el camino, la verdad y la vida, no está hablando un hombre más. Aquí se está revelando como Yod-Heh-Vav-Heh. Por eso dice en Éxodo 20, yo soy el eterno vuestro Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te inclinarás a ella ni las honrarás, porque abominación es para con Yod-Heh-Vav-Heh cualquiera que se hace imágenes de fundición. Entonces, yo soy pertenece a una de las 10 palabras. Aun cuando los 10 mandamientos de la Iglesia Católica prescriben la primera como no te harás dioses ajenos y excluyen, obviamente, ellos sustraen muchas cosas de lo que debe ser la Torá para que todo se amolde a su dogma. Pero el tema es, para no salirme del tema, del contexto de lo que estamos hablando, el tema es que la primera palabra es yo soy. Cuando él dice yo soy, está reafirmando que él es Yod-Heh-Vav-Heh. Y cuando ellos escuchan, cuando Pedro, cuando Johanán, Juan, cuando Bartolomé, cuando Judas Iscariote, Judas, el que llaman Tadeo o Leveo, cuando ellos están escuchando que él está diciendo yo soy, ellos saben. ¿O es que usted cree que ellos no estudiaban Torá? Ellos saben, específicamente hablando, que él se está aquí reafirmando como Yod-Heh-Vav-Heh. Si habéis llegado a conocerme, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora lo conocéis y lo habéis visto. Y aquí lo reafirma aún más. Le dice Felipe, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Yeshua le dice, tanto tiempo he estado con vosotros y no me habéis conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Como tú dices, muéstranos al Padre. Porque Él es la imagen visible del Dios invisible, como dice, con la misma palabra lo reafirma. La imagen visible del Dios invisible. Y obviamente cuando la Escritura te habla, el Señor tu Dios, el Señor es uno, habla de un Ejad. Bien, entonces, no creéis que yo estoy en mi Padre y mi Padre en mí. Yo estoy en el Padre y el Padre en mí. La palabra que yo digo no las he hablado de mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí hace las obras. Creedme que yo estoy en el Padre y el Padre en mí, y si no, creed a causa de las obras mismas. Entonces, ahí está reafirmando específicamente su deidad. Aún a pesar de que hay literaturas de carácter y son peligrosas, obvio, lo quiero reafirmar, que esas literaturas son extremadamente peligrosas, literaturas de carácter y disque mesiánico, que están negando la deidad del Mesías, es porque de alguna manera u otra tratan de tergiversar lo que él está diciendo, el Señor. Tratan de tergiversar. ¿Por qué? Porque no pueden concebir que el Mesías haya venido en carne, pero la base específicamente de nuestra fe y en la que se puede delatar un demonio, se puede delatar un espíritu, como lo establece las cartas de Juan. Un demonio se puede delatar que es demonio cuando no puede confesar que Yeshua ha venido en carne, y el espíritu del antimesías o un espíritu falso que no es de Dios y trata de presentarse como de Dios, se delata o se revela porque no puede confesar que Yeshua ha venido en carne, porque lo que ataca más el espíritu del antimesías es la deidad del Mesías, es la naturaleza, que nosotros comprendamos. No es que él puede atacar la naturaleza de él, obviamente que no, porque él es Dios. ¿Cómo va a atacar un demonio la naturaleza? Trata de atacar es la concepción o la percepción de la naturaleza que tú y yo tenemos de él. Si él puede tergiversar en nuestra mente nuestro concepto o lo que nosotros, la convicción que tú y yo tenemos de la naturaleza de él, entonces obviamente se distorsiona en nuestra mente, se distorsiona en nuestras almas, en nuestra mente, voluntad y emociones, se distorsiona el concepto de la naturaleza que tú y yo tenemos del Mesías. Y eso es grave. Nosotros no podemos perder la perspectiva del Mesías en nuestras vidas.
No podemos absolutamente perder la perspectiva. Él es Dios. Él es Yod-Heh-Vav-Heh. Ningún hombre, ningún profeta puede declarar y decir yo soy, porque yo soy pertenece específicamente, o es una declaración que define la naturaleza misma de él, la naturaleza de la deidad, la naturaleza del Ejad, de Elohim. Si él es un Ejad, si él es uno, si él es uno en un sentido, entonces no absolutamente, Yeshua no puede ser. Es más, si él hubiese sido un profeta, si Mashiach no es Dios, como algunos dicen, como algunas literaturas, como algunos portales mesiánicos pretenden decir, si él no es Dios, entonces era un falso profeta. Porque ningún profeta de carácter verdadero podía hacer esta declaración. Entonces, lo que el Sanedrín tuvo razón en condenarlo. Porque una de las razones por las cuales el Sanedrín, Alejandro, Anás, Caifás y todos aquellos, el sumo sacerdote y todos aquellos sacerdotes, la casa de Gilel, la casa de Shammai, una de las cosas por las cuales le condena es porque él manifiesta ser hijo de Elohim. Entonces ellos en su concepto no comprendían eso. No pueden comprender que él es la imagen visible del Dios invisible, no pueden comprender que él es Elohim, y por eso es que le condenan cuando él dice, porque ellos mismos lo dicen, querían apedrearlo porque siendo hombre se hacía igual a Elohim. Entonces por esa razón querían apedrearlo. Eso no lo entiende, por ejemplo, en algunos escritos que yo he leído del Código Real, en algunas cuestiones que yo he leído, no lo comprenden. Todavía la mentalidad de la casa de Judá para esto es muy difícil, aun cuando aceptan a Yeshua como el Mesías, es difícil para ellos digerir que el Mesías es Elohim, que el Mesías es Yod-Heh-Vav-Heh. Todavía está ese problema interior que estaba en ese momento específico sobre la casa de Gilel y Shammai. Tal vez muchos de ellos, te estoy hablando de la casa de Gilel y la casa de Shammai, muchos de ellos en algún momento determinado lo aceptaron como el Mesías, pero entraron en conflicto con la deidad, con la naturaleza de él, por las declaraciones de él. Ese fue el punto, el meollo del asunto, y sigue siendo el meollo del asunto. Hoy todavía con la casa de Judá, aún aquellos que vienen a los pies del Mesías. La casa de Judá sigue teniendo problemas, como lo tenía en ese momento con el concepto de la naturaleza de Yeshua. Porque una cosa es aceptarlo como el Mesías, pero otra cosa es aceptarlo como Yod-Heh-Vav-Heh. Y el problema que estoy viendo hoy y que nos estamos encontrando con este problema es que mucha literatura que se llama mesiánica, que se llama de raíces hebreas, que llama a volver a las raíces del rey, mucha de esa literatura está tergiversando la naturaleza del Mesías, y muchos que no son de la casa de Judá, sino que son latinoamericanos, están también sumándose específicamente a tergiversar, sí, aceptar a Yeshua como Mesías, pero a tergiversar su naturaleza y no reconocer que es Dios, no reconocer que es Yod-Heh-Vav-Heh. Eso es grave específicamente, porque eso es como una infección dentro de algo que se está tratando de dejar ver como una verdad. Eso es una infección terrible. No podemos permitir que seamos infectados por eso, porque eso acaba. Un poco de levadura, dice la escritura, leuda toda la masa. Y te voy a decir algo, esa es la levadura de los fariseos. La que trata de negar la deidad de Yeshua en el tiempo presente es la levadura de los fariseos. Entonces muchos que se llaman de las raíces están dejándose envenenar por la levadura de los fariseos, por la levadura de los saduceos, que enfrentaron a Yeshua en el Sanedrín, que enfrentaron a Yeshua y condenaron a Yeshua a la crucifixión porque no aceptaban que él era Yod-Heh-Vav-Heh. Por eso lo condenaron. Entonces yo les quiero decir a todo el pueblo que se dice, ¿verdad?, que está volviendo esas raíces, que tenga cuidado con la levadura de los fariseos, con la levadura de los saduceos, con esa vieja levadura, porque un poco de levadura leuda toda la masa. Y ya mucha gente está fermentada específicamente por esta falsa doctrina. Mucha gente está fermentada por esa mentira que viene a través del error.
porque tú la mentira jamás la vas a reconocer a simple vista. Vas a ver, y tampoco obviamente la puedes ver porque está tapada por el error. Pero es un engaño, es una mentira que está escondida y por eso es una infección. Tenga cuidado, usted que se hace llamar de raíz hebrea, tenga cuidado con la levadura de los fariseos y de los saduceos, porque un poco de levadura terminará leudando toda la masa. Tenga cuidado con que no le tergiverse, porque por eso condenaron al Mesías, porque él se declaró a sí mismo Yod-Heh Bat-Heh. Por eso lo condenaron. Así que eso es algo que los que vienen de la casa de Judá tienen que deslastrarse de eso. Y mucha gente en vez de ayudarlos a la casa de Judá que vienen al Mesías a deslastrarse de ese gusanito que tienen ahí, de esa vieja levadura de los fariseos, mucha gente más bien los ayuda a fortalecerles esa levadura y se suman a esa levadura. Hoy lo denuncio en el nombre de Yeshua. Denuncio esa levadura. Denuncio esa levadura. Denuncio esa levadura. Entonces, pueblo bendito de Dios, creedme que yo estoy en el Padre y el Padre en mí, y si no, creed a causa de las obras mismas. De cierto, es cierto, digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, también él las hará, y mayores estas hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidáis en mi nombre, eso haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo me pedís en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. También se le llama en griego paracleto, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de la verdad, al cual el mundo no puede recibir, pues no lo ve ni le conoce. Vosotros lo conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No dejaré huérfano, vengo a vosotros. Cuando él dice vengo a vosotros, obviamente se está refiriendo a que viene a través, en este hat, viene a través también a través del Ruach. Aún un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veis, porque yo vivo, también vosotros viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso es también entrar dentro de esa bendición, de esa comunión con Elohim, con Yod-Heh Bat-Heh. El que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Le dice Judas, no el Iscariote, Señor, ¿qué significa que estás por manifestarte a nosotros y no al mundo? Yeshua le respondió y le dijo, si alguno me ama, en mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que oís no es mía, sino del Padre que me envió. Entonces, la revelación de Adonai, la revelación del Padre será manifestada cuando nosotros verdaderamente, pero fíjate algo, ¿no? Muchos quieren, negando la deidad del Mesías, muchos quieren comprender a Dios. Esa es parte de la vieja levadura. La vieja levadura lo que quiere es que tú permanezcas en tinieblas, que tú permanezcas en ceguera, que tú te vuelvas religioso, y yo también. Porque esta vieja levadura de los fariseos, de los saduceos, esta vieja levadura que está enraizada en la casa de Judá, lo que trata de hacer es negar la deidad del Mesías. Entonces, cuando se niega la deidad del Mesías, tú crees que tú puedes comprender a Dios. Mentira, lo que te estás poniendo una venda y te estás volviendo hiper, mega, ultra religioso. Si tú niegas la deidad del Mesías, tienes un problema grave, porque la levadura de los fariseos te tiene amarrado. Entonces, si alguno no me ama, él me ama, mi palabra guardará, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que oís no es mía, sino del Padre que me envió. La palabra que oís no es mía, sino del Padre que me envió. Entonces, ¿cómo vamos a comprender verdaderamente la naturaleza de Elohim? ¿Cómo vamos a verlo a él si no renunciamos a la vieja levadura? Pastor Gabriel. Bien, continuamos. Excelente, Pastor Luis, esas palabras. Es muy importante estas palabras que nos está diciendo el Pastor Luis, hablando el Pastor Luis, porque es cierto que se está intentando multiplicar, influir mucho más sobre el pueblo del eterno Dios estos argumentos que están basados diciendo que Yeshua no es el mismo Elohim, cuando el mismo Yeshua lo dice, lo testifica, lo acabamos de escuchar de por qué lo crucificaron, bien, por qué lo colgaron en un madero.
Y dice Yeshua, continuando con el relato, estas cosas les he declarado estando aún con vosotros, bien, para que ustedes crean. Nuevamente él les dice para que ellos pudiesen entender. Ahora, esto les era complicado en este punto, por eso les dice, le voy a enviar el Consolador, ese Consolador que viene para hacerles recordar todas las cosas. Él lo dice, pero el Ayudador, el Espíritu del Eterno, en quien mi Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. Una de las cosas que les he dicho en el verso 20, en aquel día comprenderán que yo estoy en mi Padre y ustedes en mí y yo en ustedes. Y en esto tiene que ver con el cierre de ese ciclo, cuando todas las cosas sean restauradas, cuando Él venga en su gloria, cuando nos sentemos con Él para terminar de celebrar la festividad de Pesaj. Bien, entonces esto tiene que ver con ese momento pleno en el cual todas estas cosas van a venir con pleno entendimiento sobre nosotros, y esto a través del Espíritu del Eterno Dios. Sin embargo, Él no las mantiene recordando, el Espíritu nos las recuerda para mantenernos a la expectativa de que esto así suceda, reconociendo a Yeshua como Elohim, como el que está en el Padre y el Padre en él. Por eso es que tenemos que tener sumo cuidado con esta levadura, con estas palabras que se quieren profundizar mucho más en el pueblo del Eterno Dios. Entonces, para ir finalizando, Yeshua les dice, las paz les dejo, mi paz les doy. Bien, esto es su shalom. Shalom les dejo, shalom les doy. Ahora, Él les dice, yo no se las doy como el mundo la da. No se turbe su corazón ni tengan miedo. Bien, ¿por qué Yeshua dice estas cosas? Recordemos que el contexto de paz tiene que ver con, en un momento de guerra, se llega a un acuerdo entre las partes donde ya no va a haber no va a existir esta hostilidad, sino que ahora va a haber un momento seguro, un estado seguro. Hay una amistad, por decirlo de esa manera, se establece una amistad donde uno no va a atacar al otro. Bien, en otro sentido es cuando un rey gobierna o vence a un enemigo y se establece ahora la autoridad de ese rey sobre ese territorio, donde el pueblo vencido tiene que sujetarse a esa autoridad, y él establece su gobierno sobre su ciudad y sobre los vencidos para que no puedan atacarlos nuevamente. Entonces ahí hay seguridad. Bien, si nos vamos en el hebreo en la palabra shalom, vamos a encontrar también la palabra salud, bienestar, amigo, fiel, estar seguro. Bien, entonces todas estas cosas Yeshua les dice, yo les establezco esto sobre sus vidas, no como el mundo la da, en el sentido de solamente un acuerdo de ser hostilidad, pero en cualquier momento esto se puede destapar, esto se puede suceder, y el ejemplo que encontramos es en el Medio Oriente. Hoy en día hay una paz supuestamente, pero que en cualquier momento esto puede desestabilizarse e iniciar un ataque en ese lugar. No hay una seguridad plena, no hay un bienestar pleno, porque siempre están a la expectativa de que nos puedan atacar. Con Yeshua no es así. Con Yeshua dice, yo no las doy como el mundo la da. Donde yo gobierno, ahí no hay nadie donde pueda ahora venir en contra de sus vidas para matarlos, para hacerlos estar inseguros, para poder herirlos, para llevarlos cautivos. Mi paz os dejo, yo no la doy como el mundo la da. No se turbe su corazón, dice la palabra. Y en Colosenses 3:15 nos habla el apóstol Pablo en relación a esto, nos dice, y que la paz del Mesías gobierne sus corazones. Entonces él, hablando en sintonía con la enseñanza de Yeshua, dice que el shalom, la seguridad, la plenitud, el bienestar, la salud del Mesías gobierne sus corazones, estando seguros de que el enemigo no va a venir para matarlos, no va a venir contra ustedes para quitar o desarraigar esa seguridad del Mesías, ese gobierno del Mesías en sus vidas. Ahora, en la práctica, uno dice, ay, no, es que hoy estoy en paz, mañana no estoy en paz. Hoy se me fue la paz, se me robó la paz, el enemigo me robó. No, esos son estados de ánimo en el alma, o sentimientos en nuestra alma que dicen robar la paz, que dicen perder la paz, pero no es así
en el contexto legal del eterno Dios que gobierna sobre nuestras vidas. Y si no, preguntémosles al pueblo de Israel cuando Balaam intentaba maldecirlos. Bien, allí ellos no estaban con la, ay, hoy no estoy en paz, pero mañana ya con esto que se me pase, ya mañana voy a estar en paz. No es así. Bien, no es un estado, la paz no es un estado de ánimo, es el gobierno del Eterno por encima de cualquier circunstancia que a lo mejor hoy podamos ver, podamos percibir, pero eso no significa que el gobierno del Eterno ya no está en medio de nosotros y en medio de cualquier circunstancia. Yeshua dijo que aflicciones iban a venir, pero confiar, yo he vencido al mundo. Por eso nosotros recibimos su paz, su gobierno, que en medio de cualquier situación nosotros vamos a vencer, somos más que vencedores, por lo tanto eso no va a salir de nuestra vida de acuerdo a nuestro estado de ánimo. Él les dice, ¿escucharon que les dije? Voy y vengo a ustedes. ¿Por qué razón? Yo voy a un camino donde ustedes no me pueden seguir, pero luego les dice, el pastor Luis nos acaba de leer los versículos, vengo porque está para cumplirse el proceso completo o el plan del eterno Dios, donde Él se va a preparar esa morada, esos lugares para la boda, pero va a venir y vamos a ser levantados con Él en las nubes, va a venir por nosotros. Entonces Él dice estas palabras, si me amaran, se hubieran regocijado porque voy a mi Padre, porque mi Padre es mayor que yo. Es decir, Él va a preparar todo aquello, va a cumplir todo lo profetizado acerca de Él, para entonces darse el cumplimiento de ese plan de redención. Y aquí ahora se lo he dicho antes de que acontezca, para que cuando acontezca, crean. Nuevamente hace énfasis. Entonces terminamos y dice, de ahora en adelante no hablaré mucho con ustedes porque el gobernante de este mundo viene, pero él no tiene nada en mí. Pero para que el mundo entienda que amo a mi Padre y que conforme mi Padre me ordenó así hago, levántense, vámonos de aquí. Para que el mundo entienda que Yeshua le ama al Padre, que es de Él, Él va a cumplir todas las cosas, es decir, ese propósito, ese llamado sobre su vida a lo que tenía que hacer, morir como ese cordero de pesa. Así también tenemos que nosotros cumplir ese propósito que el Padre ha hablado sobre nosotros, para que el mundo lo reconozca a Él. Tiene que ver el cumplimiento, nuestro sometimiento a lo que Él nos ha hablado. Es muy importante esto, más allá de que yo quiera conseguir una iglesia grande, más allá de que yo quiera ser el pastor reconocido, el profeta que habla por las naciones, por cierta nación, es cumplir la voluntad del eterno Dios y no buscar nuestra propia gloria, sino buscar la del eterno Dios, haciendo su voluntad para que el mundo le crea, para que el mundo le reconozca. Los que no le conocen, entonces vean en Él, y como dice Yeshua, si no creen por nosotros, por nuestras palabras y por nuestra actitud, por nuestra obediencia al Eterno, crean entonces por las obras que el Eterno manifiesta a través de nosotros. Pero eso se va a alcanzar solamente estando alineado a lo que el Padre nos ha hablado y no haciendo lo que nosotros queremos hacer para sobresalir, para alcanzar más o para ser más reconocido. Bien, Yeshua lo dice, para que, para conforme a mi Padre me ordenó, así yo haga, así conforme a lo que el Padre nos haya ordenado, así hagamos. Entonces, ¿cuál es nuestra prioridad? Si aún no la conocemos, escuchar cuál es la voluntad del Eterno, qué es lo que Él nos está mandando a hacer y no lo que nosotros queremos hacer. Quiero finalizar donde dice, porque el gobernante de este mundo viene. Esto no quiere decir que Yeshua se fue y ahora gobierna el maligno, no, sino que tiene que ver con el juicio. En Juan 12:31, capítulo atrás, él dice que ahora viene el juicio sobre este mundo, sobre el príncipe de este mundo. En otra versión dice el gobernante de este mundo. Bien, tiene que ver con el juicio que viene sobre él, no porque ahora él iba a tomar lugar, sino que ahora viene la manifestación o el juicio que viene sobre él a través de Yeshua. Él fue juzgado y nosotros somos los notificadores de esa sentencia de juicio sobre el maligno, sobre las tinieblas. Esa es una de las razones por la cual Yeshua dice, las puertas del Hades no prevalecerán contra ustedes, porque ya hay una sentencia de juicio sobre el maligno. Y termino con esto, dice 1 Juan 5:18, que el contexto tiene que ver con la práctica del pecado. Dice, sabemos que todo aquel que es nacido de Dios no peca, es decir, no practica el pecado, porque el que es nacido de Dios se guarda a sí mismo de no practicar tales cosas y el maligno no lo toca. Bien,
cuando dice el maligno no lo toca, es lo mismo que dice Yeshua en el verso 30, que él no tiene nada en mí, porque Yeshua no practicó el pecado, él no se sometió al pecado, sino que él a través de su muerte y de su resurrección venció al pecado y nos hizo semejante a él. Por lo tanto, nosotros también tenemos la autoridad para hacer retroceder las tinieblas a través de Yeshua. Sí, y tenemos que recordar de guardarnos a nosotros mismos en reverencia al eterno Dios, no practicando el pecado, porque Él no tiene nada en nosotros. Sabemos que somos de Dios y que todo el mundo está puesto bajo el maligno, pero sabemos que el Hijo del Dios vino y nos ha dado entendimiento para que conozcamos al verdadero y estemos en él, en el verdadero, en su Hijo Yeshua. Este es el verdadero Elohim y la vida eterna. Aquí 1 Juan 5, verso 20 nos ratifica la preeminencia de Yeshua como Elohim, donde el maligno no tiene nada en él y a través de él ha sido vencido. A través de Yeshua el maligno ha sido vencido. Entonces, esto también nos respalda esas palabras que excelentemente nos estaba hablando el pastor Luis en referencia a esa levadura, esos argumentos de error que buscan desacreditar al Mesías, porque tal cual con esas palabras, si Yeshua no es Elohim, es un falso profeta. Tal cual, no como la casa de Judá lo reconoce como un profeta más, como alguien justo, por decirlo así, que fue un profeta, pero no como el Mesías. Y al hacer esto, simplemente lo dejan indirectamente como un falso profeta, porque sus palabras fueron de yo soy, yo soy, yo soy, y muchas veces él dijo yo soy, haciéndose, reconociendo al eterno Dios en él, y él como el eterno Dios, la imagen del Dios invisible, del Elohim invisible, Yeshua el Señor. Bien, Pastor Luis, no sé si tiene algunas palabras y de esa forma concluimos esta enseñanza. Bien, bueno, oramos por todas las personas que han estado conectadas, Padre, en el nombre poderoso de Yeshua. Te doy gracias por todas esas personas, por todos esos hijos tuyos que han estado conectados en este tiempo. Proclamamos una palabra de autoridad sobre cada uno de ellos. Proclamamos que este es un tiempo donde la revelación del Mesías estará mayormente manifestada en tu vida de una forma poderosa, que este es un tiempo donde el Padre abrirá tus oídos espirituales, abrirá tu corazón, abrirá tu mente, que en este tiempo comprenderás. En este tiempo el Padre abrirá tu corazón para que comprendas verdaderamente las Escrituras, así como el Eterno le dio sabiduría a los talmidín, a los discípulos cuando Él resucitó, y dice que les dio sabiduría para que comprendieran las Escrituras y pudieran comprender quién era el Mesías. Yo proclamo en el nombre de Yeshua que todo hijo del Eterno en este momento recibe revelación y el Padre le abre el corazón, el da de Dios, la ciencia, para que comprenda verdaderamente las Escrituras y entienda verdaderamente quién es el Mesías. Cortamos en este momento en el pueblo del Eterno todo velo de estupor, todo manto de error que quiera tergiversar la imagen del Mesías, que quiera tergiversar en la mente y los corazones la imagen de la naturaleza, el concepto correcto de la naturaleza del Mesías, es quebrantado por el poder de la palabra. En el nombre poderoso de Yeshua, y proclamamos la sabiduría del Padre. Amén. Y amén. Amén. Gracias, Señor. Bien, muchas gracias, Pastor Luis, también por esas palabras. Queremos entonces finalizar esta enseñanza, no sin antes recordarle visitar en nuestra página de Facebook, Ministerio Altares de Oración, todas las publicaciones que realizamos para su beneficio, para que usted también las pueda utilizar, las pueda reproducir, como el Señor también nos ha entregado a todos, que la palabra pueda correr, pueda ser ensanchada, puede llegar hasta los confines de la tierra. Así también lo puede usted hacer, y también les invitamos a estar atentos a todas nuestras transmisiones en nuestro canal de YouTube todas las semanas, que tenemos esas enseñanzas. Bien, no olviden suscribirse y también compartir esta enseñanza. Un gran abrazo, un fuerte abrazo y shalom para todos.